Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por primera vez, después de mucho tiempo, Uruguay saca del plano una de las conversaciones eh, más importantes en el último tiempo, como fue la elección del director técnico. Ya está, ya todo parece que está todo dado para que finalmente Marcelo Bielsa sea quien se haga cargo de la dirección técnica de Uruguay, uno de los tópicos que hemos hablado y mucho hemos tratado en este canal, por el cual les agradezco siempre la buena onda, el like. Los invito a suscribirse, porque muchísima gente comenta, muchísima gente lo está viendo. Lo que a mí me ayuda, además de todo eso, por lo que yo ya les agradezco, es que se suscriban. Y bueno, y ahora, una vez que ya está, Bielsa va a ser el técnico de Uruguay, es esa la información que está hoy. Lo que hay que empezar a ver es de qué forma el técnico argentino va a armar la selección de Uruguay, la que hoy creo que está entre las 3, 4, 5 mejores selecciones del fútbol sudamericano, y que apunta a poder volver a estar a la misma altura de Argentina y de Brasil, del campeón del mundo y de un equipo que siempre le va bien en los torneos internacionales. Y para eso, Bielsa ya debe, a ver, seguramente es algo que él ya hizo. Habíamos nombrado un ejemplo claro en el video pasado, en el cual Bielsa, para dar una charla en Polonia, había visto más de 50 partidos de fútbol polaco. Bueno, ustedes se imaginan que en este tiempo, y uno se puede imaginar, Bielsa ya estuvo trabajando sobre Uruguay, sobre todo porque según la información que corría, eh, había cuestiones por pulir, pero no iba a haber problema para que Bielsa sea finalmente el técnico aquí, para que Bielsa termine desembarcando en el fútbol uruguayo y firme su vínculo con la selección nacional. Entonces, lo que hay que hablar aquí hoy es quién va a ser el técnico, quiénes van a ser los jugadores que lo van a acompañar al argentino en este vínculo. Y ahí es donde aparece la obligación de recambio. Uno imagina que aquellas grandes figuras del fútbol uruguayo, de la época de Tavares, por ejemplo, y de otros, ya no van a poder ser de la partida. Uno imagina un Godín claramente fuera, y se empieza a poner en duda la posibilidad de si Edison Cavani o Luis Suárez van a poder jugar o no. Por lo que he visto en la opinión de los periodistas uruguayos, que no siempre refleja de forma perfecta lo que el hincha uruguayo quiere, por el que más se desea hoy que todavía sea de la partida es Luis Suárez, porque está en una liga muy competitiva, porque logra ser importante en esta liga competitiva, porque Gremio está muy feliz de tenerlo y porque lógicamente es el mejor jugador de los últimos 10, 20 años de Uruguay. Incluso yo creo que por encima de Forlán, por lo que él ha hecho, él formó parte del mismo ciclo que Diego Forlán, el exitoso que llevó a Uruguay a las semifinales de la Copa América, del Mundial 2010, y a ser campeón de la Copa América 2011, pero además él siguió, y en lo que fue su carrera individual, logró muchísimas cosas en el Barcelona, y bueno, y después algunos títulos en el Atlético también. Y hoy en Brasil le va bien, su vuelta a Nacional fue buena en cuanto a lo que él pudo aportar para el equipo. Entonces estamos hablando del jugador más importante de Uruguay en el último tiempo. Hay un video también en este canal, uno de los primeros, que trata y habla sobre Luis Suárez, y donde yo digo muy claramente quién es capaz de decirle que no a Suárez. Pero bueno, fuera de eso, y hablando de este equipo que se arma, yo creo que hay muchísimos jóvenes que se vieron apurados, que fueron apurados para jugar en la Copa del Mundo de Qatar, y que ahora con un poco más de tiempo pueden empezar a cuadrar mejor en el equipo. Y no solo eso, sino que además pueden llegar a ser jugadores que terminen determinando la forma del equipo de Uruguay, del equipo actual de la selección uruguaya. Uno de ellos claramente es Darwin Núñez. Si bien está Fede Valverde, quien ahora vamos a hablar, pero Darwin Núñez es un delantero extraordinario, muchas veces infravalorado en el fútbol internacional, y la verdad es que hay una explicación que es bastante simple,
bastante común, que es un lugar común en el fútbol, pero que a veces uno la tiene que usar. Ningún jugador que llegue a jugar y a ser titular en un momento, hoy no lo es más, pero a ser titular en el Liverpool, no es bueno. Pero créanme que ninguno, porque realmente esos clubes son muy detallistas a la hora de contratar jugadores. No contratan por contratar, no salen al mercado a ver qué hay y a contratar cualquier nombre. E imagínense que si fuese así, no lo van a ir a buscar a Darwin Núñez, van a ir a buscar un jugador de otras características, ya con más recorrido. No van a ir a buscar una apuesta como era Darwin Núñez. Que le falta claramente. Yo creo que es un jugador muy interesante, que en el Mundial Uruguay no lo supo aprovechar, Diego Alonso no logró sacarle el jugo que debía, sobre todo porque lo puso en una posición a la hora de intentar convivir con Suárez y momentáneamente con Cavani, en una posición realmente muy incómoda, era prácticamente un extremo. Darwin Núñez, cuando en realidad él tiene que ser un delantero, un centro delantero que por supuesto que puede colaborar, porque es muy rápido, realmente también tiene mucha predisposición para replegarse, para ayudar al equipo defensivamente, pero además lo que debe hacer es estar en el área. El jugador no puede, un jugador de esa altura y de ese estilo físico, no puede jugar abierto por el costado, porque además todos sus movimientos van a ser más predecibles. A la hora de marcar en el uno contra uno, en un duelo de un extremo con un lateral. Si el extremo es excesivamente alto, es mucho más predecible en todos sus movimientos, por ende pierde una de las cosas que tienen que tener los extremos, que es ser desequilibrantes. Por eso creo que no ha podido rendir en el fútbol uruguayo, en el Mundial con la selección uruguaya. Ahora, ¿eso significa que es malo? No, para nada. Es un grandísimo jugador que le falta explotar, que tiene muchísima predisposición para luchar las pelotas, para pivotear, le falta eso, le falta aprovechar un poquito más su altura. Creo que él realmente lo intenta, pero tiene un problema de timing a la hora de cabecear, y eso en el fútbol inglés se ve mucho. El fútbol inglés, la Premier League, es de muchísimo desgaste y de muchísimo roce físico, y entonces esa cuestión que le queda a Darwin Núñez por mejorar queda muy expuesta todavía. Pero sin dudas, por las características de Bielsa, Núñez es un jugador que puede cuadrar perfectamente en el plan de Bielsa en la selección uruguaya. El otro del que quería hablar es Pelistri. Pelistri, a ver, el otro día escuchando Las Voces del Fútbol, uno de los programas, me parece muy interesante la propuesta que tienen ahora, en el cual, además del programa de radio, hacen como un programa de televisión que lo pasan por televisión, pero además en streaming por YouTube, lo que permite que uno lo pueda ver desde la Argentina. Decían que Pelistri no había demostrado todavía ser un jugador de selección nacional. Para mí eso es un error garrafal decir eso, porque uno está desde la Argentina. El fútbol uruguayo no se transmite completo, se transmiten algunos partidos. Quienes disponen de la aplicación de ESPN, Star Plus, tienen la opción de ver más partidos todavía. Yo la tengo, pero no todo el mundo la tiene. Y lo que se ve aquí son los partidos sí o sí, o sea, es muy del futbolero argentino ver los clásicos Nacional Uruguay, Nacional Peñarol o Peñarol Nacional, como quieran decirle. Es prácticamente una cita obligada. Y en uno de los últimos, creo que fue en pandemia, Pelistri había tenido un nivel exorbitante. Y luego yo a partir de ese momento solo seguí. Y Pelistri era un jugador de unas características extraordinarias. Muy desequilibrante, que jugaba por los costados, que estaba. Y cuando le toca entrar en el Manchester United, mantiene esa esencia. Por supuesto que le falta, y que hoy en la pelea con Garnacho, si bien uno juega más por la izquierda y otro por la derecha, pero los técnicos suelen elegir a uno o al otro, en la pelea con Garnacho es lógico que pierda. Eh, es un grandísimo jugador, que le falta minutos, sí. Por ahí no es el Manchester United el lugar en el que él tiene que estar hoy. No es el lugar donde él se va a sentir más cómodo, porque justamente por este motivo, porque no va a tener tanto tiempo o tantos minutos de juego. Así como digo eso, aquí en la Argentina tenemos el caso de un jugador que es Julián Álvarez, que incluso con pocos minutos logra crecer, porque Manchester City tiene toda una estructura que a él
le potencia su nivel y que además tiene un técnico del carajo como es Pep Guardiola. Bueno, él en Manchester United puede llegar en algún momento a tener o elegir quedarse incluso sumando pocos minutos por lo que le da Manchester United a su formación. Él es un poquito más grande, creo igualmente que Julián, y bueno, y será determinante ver los minutos que sume o no en el Manchester. Otra de las discusiones que vi que se daban en el periodismo uruguayo era si Bielsa también iba a seguir jugando o iba a mantener en el plantel a aquellos jugadores que no sumen tantos minutos. Suele ser un técnico, Marcelo Bielsa, que va más por las características de los jugadores que incluso por los niveles del momento. Voy a intentar explicarlo mejor. Es un técnico que apuesta al potencial del jugador y no tanto al nivel actual, que intenta dilucidar eso. Ahora, como digo eso, digo lo siguiente, no va a ser comparable lo que Bielsa puede aportar en la selección de Uruguay con lo que pudo haber aportado en la selección argentina en una primera instancia y con la selección chilena en otra instancia. Si se ponen en YouTube van a encontrar unos videos muy interesantes sobre entrenamientos de Bielsa en la selección argentina. Y Bielsa en la selección argentina tenía un tiempo de trabajo que hoy no tiene ningún entrenador de selección nacional en el mundo. Solamente lo puede llegar a tener Islandia o algún equipo así donde previo a un mundial, solo previo a un mundial o alguna competición muy importante deciden parar el fútbol y muchos jugadores son de la propia liga, entonces ahí realmente esos pueden trabajar más tiempo y le terminan recortando distancia con las grandes selecciones. Sé que ese fue el caso de Islandia en el Mundial 2018, por eso lo nombraba. Pero bueno, hay que ver si realmente Bielsa tiene tiempo como para potenciar tantos jugadores con 5, 4 o 3 días de trabajo previo a un amistoso o a un partido de eliminatoria. Entonces hay que ver si realmente Pelistri, que a diferencia de Darwin Núñez, Darwin Núñez debe seguir creciendo, sí, pero ya tiene un crecimiento muy interesante. A Pelistri creo que todavía le falta mucho por demostrar, que eso no significa que hoy no esté en condiciones de ser convocado en la selección uruguaya, para nada. Incluso quedándole mucho por crecer, ya es un jugador que está en condiciones incluso de ser titular en Uruguay momentáneamente. No digo todos los partidos, pero sí en algunos. Entonces hay que ver si Bielsa finalmente puede lograr eso con él. Y por último, aparece el caso de Federico Valverde. ¿Por qué lo dejé para lo último? Porque es el que se cae de Maduro. Federico Valverde va camino a ser el nuevo gran ídolo de Uruguay, el referente, porque aquí ha pasado con Armani también en la Argentina. Rochet es un arquero que siempre se le va a cuestionar mucho porque está muy cerca. Así como digo que aquí en Argentina solo se pueden ver algunos partidos de fútbol uruguayo, en Uruguay solo se pueden ver algunos partidos de fútbol turco. Solo se pueden ver algunos partidos de los clubes donde estaba, donde estaba Muslera, por ejemplo. Ahí sí. Solo se pudieron ver algunos partidos del Galatasaray de Muslera. Entonces a Muslera uno no lo tenía tan visto en el día a día. A Rochet, que lo tenemos cerquita, y ustedes los uruguayos más cerca todavía, lo ven todo el tiempo, ven todas sus virtudes y ven todos sus errores muy de cerca. Entonces es lógico que él sea criticado y que siempre esté más fresca la imagen tanto de lo negativo como de lo positivo. Entonces, con Rochet en esa situación, con una línea de defensores que todavía no se define, con mediocampistas jóvenes algunos y con delanteros que todavía no sabemos quiénes serán, dependiendo de si está Suárez, si va a estar Cavani, uno se puede que de Arrascaeta sí, pero en definitiva tanto Valverde como de Arrascaeta van en camino a ser las grandes figuras de Uruguay en este próximo ciclo. Entonces, es lógico, y se cae Maduro, por eso no lo quería analizar tanto, que va a ser un jugador importante y muy tenido en cuenta por Bielsa. Después, lo que está claro, y aquí es donde también digo que va a estar la novedad en este proceso de Uruguay, en el poco tiempo de trabajo que tiene Bielsa, si finalmente Uruguay va a terminar dependiendo tanto de Valverde como lo hizo en algunos de los últimos partidos y sobre todo en algunos momentos de la Copa del Mundo. En pasajes se vio una selección uruguaya dependiente de lo que podía individualmente hacer Valverde, e incluso en el último partido de lo que individualmente podía hacer de Arrascaeta. Uno imagina
que por lo que es su prontuario, Bielsa no va a apostar a eso, ni se va a terminar dando de casualidad. Porque lógicamente que Alonso no pretendía depender de 2, 3, 4 jugadores. Dependía de un juego colectivo y al no lograrlo terminó dándose esa situación. Pero aquí en Uruguay creo que con Bielsa esa situación ni siquiera va a existir. Ni siquiera va a existir, porque ahí sí Bielsa es un tipo muy cabezón que es capaz de, si uno está más cerca de convertir en el corto plazo por niveles individuales, Bielsa así todo va a apostar al colectivo. Incluso estando más lejos en el corto plazo. ¿Por qué la apuesta al largo plazo? Entonces hay que ver finalmente qué lugar ocupa Valverde en un funcionamiento de un equipo real y no como el que se vio en Qatar 2022. Bueno, en definitiva es eso. Son estos los 3 nombres donde yo quería hacer hincapié. Perdón por hacer una introducción demasiado larga, donde me fui un poco por Suárez y etcétera, pero me parecía que también era oportuno hacerlo. Les mando un abrazo muy grande. Una vez más, los motivo a suscribirse al canal, lo que me ayuda muchísimo. Sé que muchísimos lo hicieron. Tengo muy pocos videos y 620 suscriptores, así que les agradezco muchísimo. Leo todos los comentarios. A algunos les doy like, a otros no, pero sepan que los leo y que a todos, sea la opinión que sea, los agradezco. No le doy like a todos, sobre todo por el hecho de que a veces dando like o fabiando, como se dice, se interpreta que uno está avalando eso y no siempre está tan de acuerdo. Pero así todo, agradezco muchísimo que comenten. Les mando un abrazo muy grande y será hasta la próxima.